El Motel Arenas Plateadas surgió como un espejismo entre el temblor del calor. Aunque denominarlo espejismo implicaba algo apetecible, nada tenía de apetecible aquella construcción achaparrada, blanqueada por el sol, agazapada a 30 millas de cualquier lugar que importara. El letrero de neón, con su bacantes y su rosa desvaído, el motel bajo el oscuro desde hacía al menos 10 años, parpadeaba débilmente contra el resplandor del atardecer tardío. Metí la camioneta en el estacionamiento de grava, el estertor final del motor retumbando más fuerte en el silencio del desierto. Hace 3 semanas yo había sido Leo Hayes, camarero con apartamento en Reno, y una puntuación crediticia que indicaba que entendía cómo funcionaba el dinero. Ahora solo era Leo, conduciendo una camioneta unida por óxido y plegarias, con $340 en efectivo y una deuda de apuestas que tenía colmillos. Del tipo de deuda que hacía que hombres aparecieran en tu puerta con barras de hierro y sonrisas pacientes. Del tipo que convertía el centro de la nada en una jugada profesional estratégica. La puerta de la oficina se atascó cuando la empujé. El marco deformado por décadas de cambios extremos de temperatura. Dentro el aire era apenas más fresco, denso con olor a moqueta vieja y algo más. Un aroma mineral como el que queda después de que un rayo golpee la arena. Una mujer estaba sentada tras el mostrador, sesentona, cabello gris hierro recogido con severidad y ojos que habían visto el fondo de demasiados años difíciles. ¿En qué lo ayudo? Su voz traía la ronquera de una fumadora de toda la vida, aunque no vi cigarrillos. Vi su cartel. ¿Contratan? Había advertido el anuncio manuscrito de «Se busca empleado», pegado en la ventana. El papel amarilleado lo suficiente como para sugerir que llevaba ahí bastante tiempo. Me observó con una intensidad que me puso tensos los hombros. Solo efectivo, sin formularios, sin impuestos, sin preguntas. ¿Huye de algo? ¿Acaso no huimos todos? La comisura de su boca se movió. No del todo una sonrisa. Maggie Hall, yo soy la dueña. Trabajas de noche, de medianoche a 8. Atención al cliente, mantenimiento básico, sigues las normas. 700 por semana, cobras los viernes. Duermes en la habitación trasera de la oficina. Hizo una pausa. ¿Tienes problema con las normas? Depende de cuáles sean. Deslizó una tarjeta plastificada sobre el mostrador. 7 puntos escritos con lo que parecía tipografía de máquina antigua, numerados pero sin explicación. Los leí 2 veces, sintiendo algo helado aposentarse en mi estómago. Son muy concretas, dije con cuidado. Son innegociables. El tono de Maggie no admitía réplica. Las cumples al pie de la letra cada noche, sin excepciones, sin atajos, sin ponerte creativo. He tenido 3 empleados en el último año que creyeron saberlo mejor. Golpeó la tarjeta. No duraron. Las reglas no tenían sentido. Abrir puertas a las 2:00 am. Devolver el golpe a una habitación vacía. Un huésped en la 12 que pagaba mensualmente pero nunca aparecía. Arena que no podía tirarse. Parecía el sueño febril paranoico de alguien, salvo que Maggie pronunciaba cada palabra con la certeza plana de quien recita la lista de la compra. Debería haber salido de allí. Debería haber vuelto a subir a la camioneta y conducir hasta quedarme sin gasolina, que se jodieran los cobradores. Pero 700 en efectivo semanales, sin preguntas, sin rastro, era un salvavidas. Y el Motel Arenas Plateadas, fuera lo que fuese, estaba en el tipo de ningún lugar que volvía invisibles a tipos como yo. ¿Cuándo empiezo? Esta noche. La primera noche casi me convencí de que las reglas eran solo la excentricidad de Maggie, vieja rata del desierto. Demasiado aislamiento, del tipo de persona que inventa rituales elaborados para llenar el vacío. El motel tenía 12 habitaciones dispuestas en forma de L alrededor del estacionamiento, todas mirando hacia adentro. Solo 3 tenían coches esa noche. La 3, la 7 y la 9. El resto permanecían vacías, cortinas corridas, puertas bien cerradas contra la noche del desierto. A la 1:45 comencé con las puertas. Maggie había sido explícita. Solo interiores. El armario de suministros de la oficina. El pequeño baño. La puerta que llevaba a mi nueva habitación trasera. Las abrí todas con las cuñas de goma que había dejado, sintiéndome ridículo. El edificio estaba en silencio salvo por el zumbido de los aires acondicionados que luchaban por sobrevivir. A las 12:00 en punto algo cambió. La presión del aire varió. Lo noté en los oídos, un leve chasquido como al subir en avión. Luego llegó la vibración, tan baja que más la sentía que la oía. Un rumor subsónico que parecía emanar de los mismos cimientos. El edificio exhaló, un suspiro suave de madera y hormigón que se asentaba. Las puertas abiertas se convirtieron en conductos para ese aliento,
canalizando algo que no podía nombrar de habitación en habitación. Me quedé paralizado tras el mostrador, todos los instintos gritando que aquello no era normal, que los edificios no respiraban, que debía agarrar mi mochila y correr. Pero la sensación no era amenazante, era intencionada, como ver llenarse y vaciarse un pulmón, llenarse y vaciarse. A las 2:15 había cesado. La presión volvió a la normalidad. Cerré las puertas con manos temblorosas. A las 3:17 empezó el movimiento en el estacionamiento. Había estado vigilando el monitor de seguridad, cámara antigua en blanco y negro que cubría el terreno, cuando una silueta apareció en el borde lejano del encuadre. Tamaño humano, forma humana, pero que caminaba con un extraño deslizarse. Se desplazó desde la oscuridad junto a la habitación 11 hacia el centro del lote y allí se detuvo. Solo permaneció de pie mirando hacia la oficina. La regla 5 resonó en mi cabeza. No mires directamente a nadie en el estacionamiento entre las 3:00 y las 4:00. Reconócelo solo con visión periférica. Mantuve los ojos en el monitor, observando la figura por el rabillo del ojo. Estuvo inmóvil 3 minutos. Conté cada segundo. Luego giró y se deslizó de nuevo hacia la oscuridad. Cuando al fin miré directamente, el asfalto estaba vacío, pero una fina capa de arena había aparecido allí, pese a que el estacionamiento había sido barrido a medianoche. El golpeteo llegó en mi tercera noche. Ya me había acostumbrado a la rutina, abrir puertas a las 2:00. El edificio siempre exhalaba, siempre esa misma vibración subsónica, barriendo la misteriosa arena que aparecía cada mañana en el vestíbulo. Nunca mucha, solo lo suficiente para notarla, siempre fluyendo hacia la entrada como si quisiera volver a casa. Mantener la radio sintonizada en AM640, puro ruido blanco, del tipo que debería haberme hecho cambiar de emisora, pero no lo hacía porque la regla 6 lo prohibía. A las 12:43, 3 golpes secos llegaron desde la dirección de la habitación 9. El sonido era inconfundible. No el hueco de nudillos en puerta barata de motel, sino algo más duro, más desesperado. Metal contra metal, quizá. Revisé el registro. La 9 estaba vacía. Lo había estado desde que llegué. Observé el reloj contando 7 minutos, mientras mi pulso martilleaba en los oídos. A los 7 minutos exactos, caminé hasta la 9. La puerta parecía igual que las demás. Pintura marrón descascarada. Número de latón deslustrado. Aparato de aire acondicionado goteando sobre la acera de hormigón. Alcé el puño y golpeé 3 veces, imitando el ritmo que había oído. El silencio que siguió fue absoluto. No solo ausencia de ruido, era presencia de silencio, denso y expectante. Tras 30 segundos lo escuché. Una larga, lenta exhalación, como quien había estado conteniendo el aliento durante días, y al fin se le permitía respirar. Luego nada. Barrí una línea de arena del umbral de la 9 al volver a la oficina. Los días se fundieron en una extraña normalidad. Maggie aparecía cada tarde hacia las 4 para atender registros y darme provisiones. Café, comidas instantáneas, productos de limpieza. Nunca preguntaba cómo habían ido las noches. Solo. ¿Algún problema? Yo siempre decía que no, y ella siempre parecía aliviada. Aprendí a no mirar la habitación 12, la que supuestamente tenía inquilino, aunque nunca vi entrar ni salir a nadie. Una vez me quedé fuera al amanecer, escuchando. Nada, ni televisión, ni movimiento, ninguna prueba de habitación humana. Pero el cartel de no molestar colgaba permanentemente del picaporte y las cortinas estaban siempre corridas. Los viernes encontraba un sobre bajo la puerta de la oficina con el alquiler exacto. $800 en billetes crujientes que olían levemente a ese mismo aroma mineral. Aprendí que el ruido blanco de AM640 tenía variaciones. Normalmente era constante y suave. Se fundía en el fondo, pero a veces crepitaba, saltaba, casi formaba patrones. Maggie había sido clara. Si el ruido cambia, sal inmediatamente. Lo interpreté como si la calidad variara. Hasta ahora no había pasado, pero me descubrí escuchando con más atención cada noche, esperando el cambio. Aprendí que la arena tenía voluntad propia. No exactamente consciente, pero sí intencionada. Aparecía en lugares concretos, cerca de los umbrales, en esquinas, a veces en finas líneas que apuntaban hacia la puerta principal. Cuando la barría, siguiendo la instrucción de la regla 4 de empujarla hacia la salida, en vez de deshacerme de ella, los granos parecían fluir más fácil, casi ansiosos por volver afuera. Al final de mi segunda semana, había dejado de cuestionar. Así funcionaba el Arenas Plateadas. Raro, sí, pero manejable. Las reglas de Maggie no eran superstición, eran protocolo.
un sistema cuidadosamente mantenido que mantenía a raya lo que fuera que vivía aquí. Entonces llegó el Dr. Artis Thorne y todo cambió. Aparcó a las 11:30 de la noche del martes, en un sedán alquilado con placas gubernamentales. Noté primero las placas, no de policía, sino ese código burocrático genérico que sugería fondos de investigación y respaldo institucional. Salió cargando 2 maletas grandes, del tipo que contiene equipo delicado, y una cartera de cuero que había visto mejores décadas. «Buenas noches», llamé antes, reserva a nombre de Thorne. Su voz era culta, educada, con esa dicción precisa que indica que el inglés no era su primera lengua o que había pasado demasiado tiempo en la universidad. Cincuentón, canas en las sienes, con el desaliño cómodo de quien dejó de preocuparse por las apariencias hace años. Comprobé el libro. Dr. Thorne, habitación 9, 3 noches. Maggie había hecho la reserva. Algo raro. Apenas teníamos reservas anticipadas. Concretamente, la 9. Sí, da a la calle. Ya estaba escaneando el estacionamiento, la forma de L del edificio, haciendo cálculos que yo no alcanzaba a seguir. Todas dan al lote. Aquí no hay vista a la calle. Perfecto. Sonrió, pero la sonrisa no llegó a los ojos. Tranquilo, espero. Haré grabaciones delicadas. Le entregué la llave, viendo cómo cargaba su equipo en un carrito. Una maleta llevaba serigrafiado análisis de campos electromagnéticos. La otra tenía símbolos que reconocí de madrugadas perdidas en foros de investigación paranormal. Lectores EMF, grabadoras digitales, cámaras de espectro completo. ¿Es usted de esos cazafantasmas o algo? Intenté que sonara ligero. Thorne se detuvo, evaluándome. Historiador, folclorista. Técnicamente estudio lugares donde la memoria va a morir. Pueblos que desaparecieron de los mapas, sucesos que fueron borrados de los registros. Se acercó más. Dígame, ¿ha notado actividad sísmica inusual? ¿Pequeños temblores? ¿Vibraciones extrañas en los cimientos? Se me secó la boca. Es un edificio viejo. Todo se asienta. En efecto, todo se asienta. Me estudió un momento más. Que tenga buena noche, Leo. No le había dicho mi nombre. A las 2:00 abrí las puertas. El edificio exhaló como siempre, esa vibración subsónica recorriendo las paredes. Pero esa noche se sentía distinto, más fuerte, casi irritado. El aire mismo parecía espesarse, oprimiendo mi piel. A las 2:47 empezaron los golpes. 3 golpes secos, metal contra metal, desde la 9. Pero la 9 estaba ocupada. Ahora el Dr. Thorne estaba allí, tal vez durmiendo, tal vez usando su equipo. La regla no contemplaba esto. La 2 decía esperar 7 minutos y luego devolver 3 golpes. No decía qué hacer cuando había una persona viva detrás. Observé el reloj. 7 minutos parecieron 7 horas. A las 2:54 caminé hasta la 9. El aparato de aire funcionaba, pero se oían otros sonidos. Pitidos electrónicos, zumbido de máquinas. Un resplandor azul pálido y pulsante salía por debajo de la puerta. Alcé el puño y golpeé 3 veces. Silencio, luego pasos. La puerta se abrió y apareció Thorne, completamente despierto, con auriculares conectados a un aparato cubierto de luces LED. Sí, parecía molesto, confundido. Mi mente corría. ¿Perdón? Creí oír un ruido mientras hacía la ronda. A las 3:00 de la mañana, qué minucioso. Sus ojos se entrecerraron. Golpeó 3 veces, con mucha precisión. ¿Es procedimiento estándar? Solo revisaba puertas. Disculpe la molestia. Me retiré, sintiendo su mirada en la nuca. Cuando miré por encima del hombro, seguía en el umbral, ahora mirando su equipo. Luego al umbral de su habitación, donde una fina línea de arena había aparecido, pese a que yo la había barrido antes. De vuelta en la oficina me dejé caer tras el mostrador, el corazón latiéndome fuerte. La radio siseaba suavemente en AM 640, todavía constante, todavía controlada, pero mientras la miraba, juro que el ruido empezó a crepitar, formando algo casi como ritmo, casi como respiración, casi como 43 voces exhalando al unísono. La mañana después de mi golpe nocturno, Thorne apareció en la entrada de la oficina con 2 termos y la expresión de quien acaba de resolver un rompecabezas complicado. Yo apenas había dormido. El poco descanso que conseguí vino en fragmentos de 30 minutos, interrumpidos por sueños de arena, formando palabras que no alcanzaba a leer y golpes que resonaban desde direcciones que no existían. Leo puso un termo sobre mi escritorio. Café solo. Parece que lo necesitas. Se sentó frente a mí sin invitación.
sacando un cuaderno lleno de letra apretada y gráficos anotados. Quería agradecerte lo de anoche. Ese patrón de 3 golpes desencadenó una respuesta fascinante en mi equipo. Rodeé el termo con las manos, agradecido por tener algo que sujetar. Solo revisaba puertas. A las 2:54 exactas, 7 minutos después de que registrara una anomalía auditiva. Sus ojos eran agudos tras las gafas, observando mi reacción. Dime, ¿cuánto tiempo llevas trabajando aquí? Unas semanas. ¿Y en esas semanas has notado patrones? ¿Horarios concretos en que el edificio se comporta de forma rara? ¿Quejas de huéspedes que se concentran en ciertos fenómenos? Se inclinó hacia adelante, bajando la voz a algo casi conspirativo. La razón por la que pregunto es que esta estructura muestra varias características compatibles con lo que yo llamo un sumidero psíquico, un lugar donde eventos traumáticos dejan impresiones medibles y persistentes en la realidad física. Pensé en la vibración de las 12:00, en cómo el edificio exhalaba, en la arena que aparecía de la nada, en la figura del estacionamiento que dejaba huellas granulares. Es solo un motel viejo. El desierto hace trampas. ¿Las hace? Abrió su cuaderno en una página llena de ondas. Anoche mi equipo registró fluctuaciones electromagnéticas sostenidas entre las 2:00 y las 4:00. No aleatorias, rítmicas, como respiración. Y a las 2:47, cuando oíste esos golpes, me di un pico localizado de 8,2 MHz en mi umbral. Golpeó la página. Eso no es ambiental. Eso es intencional. Algo aquí es consciente, Leo, y está intentando con todas sus fuerzas comunicarse. Antes de que pudiera inventar una respuesta que no fuera mentira, la camioneta de Maggie entró en el lote, la grava crujiendo bajo sus neumáticos. Nunca me había alegrado tanto de ver su cara curtida. Hacia el mediodía, el motel se sentía distinto, mal. A las 12:00 la pareja de la habitación 7, 2 jubilados rumbo a California, vinieron a la oficina pálidos y temblando. Habían despertado de una siesta para encontrar su cama cubierta de arena, no un polvo ligero por una ventana rota, sino centímetros de ella, pesada y húmeda. Pese a que todas las ventanas estaban cerradas y aseguradas, la mujer no dejaba de frotarse los brazos como si tuviera frío. Estaba en nuestra boca, susurró. Al despertar, la sentíamos. Fui a investigar con productos de limpieza y disculpas. Cuando llegué, la arena había desaparecido. La cama estaba impecable, sábanas estiradas con precisión militar, pero el olor permanecía, ese aroma mineral más fuerte que nunca, como el aire antes de un rayo. Y cuando pasé la mano por la colcha, sentí humedad. No agua, algo distinto. A las 3:00 la radio empezó. No el ruido blanco suave al que me había acostumbrado, sino algo con estructura. Clics y chasquidos en grupos, separados por silencios, rítmicos, casi como... Salí inmediatamente como exigía la regla 6, quedándome en el calor del estacionamiento mientras la camiseta se me pegaba a la espalda. 5 minutos. Eso tardó en normalizarse el sonido. Al volver, Thorne estaba frente a mi escritorio mirando la radio. «Tú también lo oíste», dijo. No era pregunta. Interferencia eléctrica. Interferencia con patrón. Hay diferencia. Sacó su móvil, mostrándome una grabación de audio. Ondas bailaban en la pantalla. He estado monitorizando AM640 desde que llegué. Normalmente es ruido blanco puro, sin variación, pero 3 veces hoy se ha convertido en ráfagas estructuradas. ¿Sabes a qué se parece esto? Reprodujo la grabación. Los clics se organizaron en algo que me erizó la piel. Golpes. Concretamente el patrón de alguien intentando señalizar a través de una barrera. A las 4:00 un anciano de la habitación 3 se acercó al mostrador. Caminaba despacio, como si aún estuviera medio dormido, y sus ojos tenían esa mirada lejana de quien no está del todo presente. «Disculpe, hijo. He tenido los sueños más raros». Su voz era suave, insegura. Sobre este lugar, no el motel, lo que había antes, una explotación minera, hombres trabajando bajo tierra justo donde estamos ahora. Hubo un accidente, un derrumbe. Se tocó el pecho distraídamente. Los oigo golpear pidiendo ayuda. Son 43, todos atrapados, todos muriendo lentamente en la oscuridad. Y nadie vino. La regla 7 ardió en mi mente como una bengala. Aquí no hubo minería, señor. Esta zona siempre ha sido desierto vacío. Quizá lo confunde con otro pueblo de Nevada. Su ceño se frunció más, confusión nublándole la cara. Pero los sueños son tan detallados. Puedo ver sus caras, sé sus nombres. Hay un Samuel Cortés y un Robert. Señor, necesito atender a otro cliente. Lo corté, el corazón martilleándome.
Quizá pruebe el centro de visitantes del pueblo. Tienen historia local. Se marchó con gesto preocupado y yo me sentí como si acabara de traicionar algo que aún no entendía. Thorn pasó la tarde en constante movimiento, trasladando equipo entre su habitación y el coche, extendiendo papeles sobre su cama que atisbé por la puerta abierta, mapas antiguos, documentos de catastro, páginas fotocopiadas que parecían provenir de libros contables de una compañía minera. Cada vez que pasaba por la oficina, sus ojos se cruzaban con los míos. Esa expresión de complicidad que decía más que palabras. Hacia las 6:00 Maggie llegó para el cambio de turno. Una mirada a mi cara y supo que algo había pasado. Se lo conté todo. La arena en las 7, el ruido estructurado, el hombre preguntando por minería, las teorías y el equipo de Thorn, y esa mirada de quien cree estar al borde de un gran descubrimiento. Sus manos apretaron el borde del mostrador hasta que los nudillos se le pusieron blancos. ¿Dónde está ahora? En la 9. Se dirigió a la puerta. La seguí. La discusión empezó baja, pero creció como tormenta. La puerta de Thorn estaba abierta, su equipo creando un resplandor azul en la luz del crepúsculo. Levantó la vista del portátil cuando apareció Maggie, y algo cambió en su expresión. No sorpresa, sino reconocimiento. Señora Hall, esperaba que tuviéramos oportunidad de hablar. Tiene que desocupar esta noche. Me temo que no puedo. He pagado 3 noches, y mi investigación está en un punto crítico. Su voz seguía calmada, razonable, pero entiendo su preocupación. Usted teme lo que pueda descubrir. Yo temo lo que pueda desatar. Maggie entró, y yo me quedé en el umbral. Usted no entiende qué es este lugar, sobre qué está construido. Al contrario, lo entiendo perfectamente. Thorn sacó una carpeta y extendió fotografías sobre la cama. Imágenes en blanco y negro de hombres con equipo minero frente a estructuras de madera. 14 de octubre de 1947. La compañía minera Silverton operaba un pozo exploratorio a 30 millas del pueblo más cercano. 43 hombres bajaron esa mañana. Al atardecer hubo un derrumbe catastrófico. La compañía selló el pozo, pagó a las familias, borró todos los documentos. Esos hombres no solo murieron, fueron anulados, borrados de la historia como si nunca hubieran existido. La cara de Maggie había palidecido. ¿Cómo? Mi abuelo trabajó para Silverton. Él guardó los registros reales, los nombres, las fechas, las coordenadas exactas. La voz de Thorn llevaba el peso de un duelo antiguo. Este motel está construido justo encima del lugar del derrumbe. Su abuela no eligió este sitio al azar. Lo construyó aquí a propósito. Hizo la habitación 12 para algo concreto. Y estableció reglas que son escalofriantemente precisas en sus protocolos de conducta. Esas reglas mantienen a la gente a salvo. Esas reglas mantienen algo sedado. Thorn se puso en pie. No estoy aquí para hacer daño, señora Hall. Estoy aquí para terminar lo que debió hacerse hace 70 años. Estos hombres merecen reconocimiento. Merecen ser recordados. Ya no son hombres. La voz de Maggie se quebró. Mi abuela me contó lo que pasó después del derrumbe. Informes de golpes desde el pozo sellado durante semanas. Investigadores que enloquecieron. Arena que empezó a aparecer en casas a kilómetros de distancia. Pesadillas que se extendieron por la zona como contagio. Se acercó más a él. Algo se formó allá abajo en la oscuridad. 43 conciencias muriendo juntas, fusionándose, creando algo que no está vivo ni muerto. Mi abuela construyó este lugar para contenerlo. Las reglas son la jaula. Usted está pinchando a un oso dormido con un palo, y cuando despierte, quizá podamos darle por fin paz. O quizá nos mate a todos. Se miraron fijamente, ninguno cedía. Al final Maggie se volvió hacia mí. Leo, tú has visto qué pasa cuando se siguen las reglas. Díselo. Miré la cara decidida de Thorn, luego la desesperada de Maggie. Yo sigo las reglas, dije con cuidado. Y las reglas funcionan. Todo sigue controlable mientras las cumplamos. Controlable no es resolución, dijo Thorn suavemente. Maggie se marchó sin decir más, su camioneta levantando grava mientras se perdía en el ocaso del desierto. Esa noche las manifestaciones escalaron a algo que ya no podía ignorar ni racionalizar. A las 10:00 hice la primera ronda. Arena había aparecido en 5 habitaciones distintas. No rastros, sino montones reales, algunos hasta el tobillo. Los huéspedes se quejaban, asustados. Una mujer me mostró su maleta llena de arena pese a estar cerrada con cremallera. Cuando la barrí hacia la entrada, los granos se movían con fluidez antinatural, subiendo cuestas contra la gravedad, formando por instantes lo que podrían haber sido manos que se alargaban. A las 11:00 empezaron los golpes, no desde la 9,
desde todas partes a la vez, un ritmo en cascada que recorría el edificio, cada puerta respondiendo a la anterior, creando una ola de percusión que dio 3 vueltas completas antes de cortarse con una sincronía inquietante. A medianoche fui a ver a Thorn, pese a que todos los instintos me gritaban que no lo hiciera. Su puerta estaba abierta. La habitación se había convertido en algo parecido a un laboratorio. Equipo por todas partes, todo encendido, grabando, luces parpadeando en la oscuridad. Él estaba sentado en el centro rodeado de papeles, alzando la vista cuando aparecí. «Está acelerándose», dijo, voz cargada de cansancio o de excitación. «Saben que estoy aquí, saben que estoy escuchando. Ya he identificado 37 nombres. Samuel Cortés, Robert Yates, James White, Michael». Me miró con ojos demasiado brillantes. «¿Entiendes lo que significa? Por primera vez en 70 años, alguien está siendo testigo. Tienes que ir más despacio». «No puedo. Estamos en un punto de no retorno». A la 1:00 volví a la oficina e intenté contactar con Maggie por radio. Sin respuesta. El aire estaba cargado, eléctrico, como antes de que estalle una tormenta. A las 2:00 abrí las puertas. La vibración que siguió no fue el rumor subsónico habitual. Fue violenta. El edificio tembló tan fuerte que las tazas de café saltaron del escritorio. La presión en mis oídos subió hasta el dolor. A través de las puertas abiertas, ese extraño aliento no fluía. Rugía. Un viento de ninguna parte que traía olor a tierra profunda y muerte antigua. A las 2:30, la radio empezó a gritar. No ruido blanco, no interferencia. Un grito, voces humanas, docenas superpuestas en un coro de angustia cruda. El sonido era tan fuerte, tan abrumador que retrocedí tambaleándome, tapándome los oídos. Regla 6. Sal ahora mismo. Corrí al estacionamiento, el corazón intentando rompérseme las costillas. A mi espalda, las ventanas del motel brillaban con la luz azul del equipo de Thorn. Y desde dentro, desde la habitación 9, los oí. Las voces, todas, gritando al unísono. Cada palabra un mazazo de necesidad desesperada. Recordad, recordad, recordad. El sonido se cortó tan bruscamente que el silencio fue como caer. Me quedé allí respirando fuerte, todo el cuerpo temblándome. Lentamente otros huéspedes fueron saliendo. La pareja de la 7, el anciano de la 3, un hombre de negocios de la 5. Todos nos quedamos en el estacionamiento mirando el motel como si se hubiera convertido en algo extraño. Entonces la puerta de Thorn se abrió. Salió tambaleándose al pasillo, pálido como un muerto, pero con una expresión de triunfo feroz. En la mano sostenía algo pequeño que atrapó la luz de la luna. Metal corroído por décadas bajo tierra. Caminé despacio de vuelta, las piernas como desconectadas del cuerpo. Los demás huéspedes se quedaron atrás, inseguros. Thorn esperó hasta que llegué al pasillo, alzando su trofeo. Era una placa de identificación de minero, del tipo que llevaban bajo tierra para identificar cuerpos. El metal estaba tan corroído que apenas se leían las letras grabadas. «No es una historia de fantasmas», susurró Thorn, la voz temblorosa. «Es un prisionero, y acabo de aprender su nombre». A su espalda, en el corredor en sombras que llevaba al resto de habitaciones, la arena se alzó, no cayendo, ascendiendo, desafiando todas las leyes de la física, fluyendo hacia arriba desde el hormigón para formar una figura. Durante 3 segundos, quizás 5, lo vi claramente. Un hombre con mono de trabajo y casco de minero, su rostro grabado de angustia, la boca abierta en un grito que nadie había oído en 70 años. Luego se desplomó, la arena dispersándose por el pasillo como si alguien hubiera soltado un aliento contenido. Thorn miró la arena dispersa, luego la placa en su mano, luego a mí. Su voz bajó hasta apenas audible. «Mañana los vamos a liberar». El amanecer llegó sobre las arenas plateadas con un cielo del color de cardenales viejos. No había dormido. Ninguno lo habíamos hecho. A las 6:00 el estacionamiento estaba medio vacío. La pareja de las 7, el hombre de negocios de las 5, otros 3 que apenas recordaba haber registrado. Habían metido sus cosas en los coches y se marcharon sin pedir reembolso. Sus caras con esa mirada hueca de quien ha visto algo que reconfigura su comprensión de la realidad. Yo estaba en la puerta de la oficina, el café enfriándose en mi mano. Mi turno debería haber terminado a las 8:00, pero no había Maggie que me relevara. Ninguna sensación de que el día seguiría un patrón normal. La radio siseaba con ruido blanco, suave por ahora.
pero había aprendido a desconfiar del silencio entre manifestaciones. La camioneta de Maggie entró a las 6:30, levantando grava. Parecía haber envejecido 10 años en una noche, el pelo gris suelto en vez de recogido. Antes de que pudiera hablar, Thorne salió de la 9 cargando una cartera de cuero repleta de papeles. «Señora Hall, Leo, tenemos que hablar». Extendió documentos sobre el capó de la camioneta de Maggie, fotocopias de nóminas, fotografías de hombres con equipo minero, un mapa dibujado a mano con coordenadas. He identificado a los 43. Cada nombre, cada cara, cada detalle que pude rescatar de 70 años de borrado deliberado. Su dedo recorrió cada fotografía. Samuel Cortés, 34 años, padre de 2 hijas. Robert Yates, 27, recién casado. Su mujer embarazada cuando murió. James White, 41, viudo que tomó este trabajo para mantener a la familia de su hermana. Michael Torres, 19, el más joven del equipo, mintió sobre su edad para que lo contrataran. Cada nombre venía con una historia, una vida reducida a unos pocos hechos rescatados de registros destruidos. La compañía minera Silverton los empleó exactamente 6 semanas antes del derrumbe, 14 de octubre de 1947. Bajaron a las 6:00 para lo que debía ser un reconocimiento rutinario. Al mediodía, el pozo estaba sellado. A medianoche, todos los registros ardían. Las manos de Maggie temblaban mientras miraba las fotografías. ¿Cómo? Mi abuelo era el capataz, Thomas Thorne. Él tuvo que sellar el pozo, tuvo que decírselo a las familias, tuvo que ver cómo la compañía les pagaba y les hacía jurar silencio. Lo destruyó, guardó todo, expedientes de personal, informes del incidente, órdenes de la compañía para destruir pruebas. Pasó 40 años intentando que se contara su historia. Cuando murió, me dejó la obra de su vida, tocó una fotografía. Estos hombres merecen más que ser olvidados. Merecen volver a ser reales. Ya son reales, susurró Maggie. Demasiado reales. Los has activado. Como en respuesta, arena empezó a salir de la puerta de la oficina, no cayendo, fluyendo horizontalmente, desafiando la gravedad, extendiéndose por el asfalto en finos ríos que se movían con intención. A las 7:00, Maggie dijo por fin lo que yo temía. Tengo que enseñarte la habitación 12. Estuvimos frente a la puerta con su cartel permanente de no molestar. Maggie sacó una llave de latón antigua que llevaba colgada al cuello, gastada por décadas de roce. Le temblaba la mano al introducirla. Mi abuela construyó este motel en 1951, 4 años después del derrumbe. Eligió este lugar exacto a propósito. El cerrojo giró con un chasquido pesado. No intentaba ocultar lo que pasó, intentaba contener lo que creó. La puerta se abrió, y el aire que salió olía a sándalo y salvia, a incienso quemado cada día durante 70 años. La habitación 12 no era una habitación, era un santuario. Todas las paredes estaban cubiertas de nombres, pintados a mano con caligrafía cuidadosa. 43 nombres. En el centro había una mesa baja con 43 piedras lisas, cada una marcada con iniciales. Quemadores de incienso rodeaban las piedras, su humo formando espirales perezosas en el aire quieto. Fotografías originales, bordes amarillados y rizados, alineadas en el alféizar de la ventana con reverencia. «El acuerdo», dijo Maggie suavemente, entrando. Mi abuela descubrió que lo que se formó aquí no era maligno, estaba sufriendo. 43 hombres muriendo juntos en la oscuridad. Sus últimos momentos se fundieron en una sola conciencia. Sus cuerpos nunca fueron recuperados, nunca enterrados, nunca llorados. Nadie siquiera admitió que existieron. La compañía los hizo desaparecer. Y ese borrado, esa fue la verdadera crimen. Eso fue lo que creó esto. Tocó una piedra. Así que les construyó esto, un lugar donde se les recuerda, se les cuida, se les reconoce, donde alguien dice sus nombres y enciende incienso y los hace reales día tras día, año tras año. Me miró. Las reglas no son supersticiones al azar, son comportamientos que imitan cuidado. Abrir puertas para que puedan respirar, devolver golpes para que sepan que se les oye, barrer su arena hacia casa, no tirarla como basura. Este santuario es el corazón de todo. Recuerdo enfocado que los mantiene calmados, que les impide intentar manifestarse del todo. Thorne estaba en el umbral, mirando. Esto es extraordinario, una válvula de presión psíquica. Su abuela era un genio. Mi abuela estaba desesperada. Maggie se volvió hacia él y vi lágrimas en su cara por primera vez. Durante 4 años después del derrumbe, esta zona fue inhabitable.
Los golpes enloquecían a la gente. Se oían a kilómetros, viniendo de bajo tierra. Arena aparecía en casas a 50 millas. 3 investigadores desaparecieron. Algo se estaba formando aquí, haciéndose más fuerte cada día mientras intentaba hacerse notar. Ella comprendió que la entidad no quería dañar a nadie, quería reconocimiento, pero el reconocimiento también la alimentaba, le daba poder para manifestarse. Así que creó un reconocimiento controlado, justo lo suficiente para mantenerla sedada, no lo suficiente para dejarla materializarse del todo. Una jaula, dije, comprensión inundándome. Una jaula muy frágil. Maggie miró a Thorne. Y tú acabas de darle patadas a los barrotes. A las 9:00 las reglas fallaban. Intenté barrer arena de la oficina. Aparecía más rápido de lo que podía limpiar, saliendo de grietas en las paredes, subiendo por las juntas del suelo. Cuando la empujaba hacia la entrada, siguiendo la regla 4, resistía, formando figuras que parecían manos agarrando antes de fluir a regañadientes afuera. A las 10:00 abrí las puertas interiores. En minutos empezaron a cerrarse solas, no con violencia, despacio, deliberadamente, como si manos invisibles las empujaran. Las abrí otra vez, se cerraron otra vez. A la tercera intentona, desistí. A las 11:00 la radio empezó su grito de ruido blanco, pero esta vez salir no ayudó. El sonido continuó sin pausa durante 20 minutos. Me quedé en el estacionamiento con las manos sobre los oídos, viendo vibrar las ventanas del motel. Cuando por fin paró, me pitaban los oídos y las manos no dejaban de temblarme. Thorne documentaba todo con desapego científico. El contención se está colapsando. La entidad sabe que tengo sus nombres. Está empujando los límites que estableció tu abuela. Tenemos horas, quizá menos, antes de que esto sea incontrolable. Entonces váyanse, soltó Maggie. Coja su investigación y márchese antes de que empeore. No mejorará ignorándolo. Thorne sacó su cartera otra vez. Mira lo que creó tu abuela. Es brillante, pero no es sostenible. Has pasado 30 años manteniendo un sistema que requiere vigilancia constante, adhesión perfecta, una regla rota y todo se derrumba. ¿Qué pasa cuando seas demasiado mayor para seguir? ¿Cuando Leo se vaya? ¿Cuando el siguiente no entienda? Entonces encontraré a alguien que sí o... dijo Thorne con calma. Terminamos esto como es debido. La entidad quiere reconocimiento completo, que su existencia sea validada públicamente, del todo. Le damos eso. Leemos cada nombre en voz alta aquí en el santuario. Los documentamos oficialmente. Y les dejamos descansar por fin, sin más jaula, sin más contención, solo reconocimiento y liberación. No sabes que eso sea lo que pase. La voz de Maggie subió. Podría desencadenar materialización completa. 43 fantasmas de arena con poder suficiente para solidificarse permanentemente. Podrían quedar atrapados aquí para siempre. O peor, podrían ser lo bastante fuertes para irse, para extenderse. ¿Entonces qué? Entonces al menos serán libres. Y tú también. Discutían mientras yo veía arena trepar por las paredes de la oficina, formando patrones que podrían haber sido palabras en un idioma más antiguo que el nuestro. A las 2:00, agotado y desesperado, cometí mi error. Un montón enorme de arena se había acumulado en el vestíbulo, hasta el tobillo y creciendo. Los huéspedes se marchaban, arrastrándola por todas partes, quejándose. En mi cansancio y frustración, funcionando con 2 horas de sueño en 3 días, agarré un cubo de basura y empecé a palear arena dentro. Rápido, furioso, solo quería que desapareciera. No me di cuenta de lo que hacía hasta la tercera paletada. Regla 4. Nunca tirar la arena a la basura. La reacción fue inmediata y catastrófica. El edificio gimió, no el crujido de madera vieja, sino un sonido profundo y angustiado que venía de los mismos cimientos. Arena explotó de todas las superficies, paredes, techo, suelo, brotando en chorros como géiseres presurizados. En segundos el vestíbulo se llenaba, subiendo de tobillo a rodilla. ¡Leo! El grito de Thorne apenas me llegó por encima del rugido de la arena. ¿Qué hiciste? Rompí la regla 4. Luché por llegar a la entrada mientras la arena me rodeaba. La arena en el pasillo que llevaba a las habitaciones formó una pared sólida, infranqueable, subiendo hasta el techo en segundos. Detrás oí gritar a Maggie. ¡Está atrapada! Arañé la pared de arena, pero estaba demasiado compacta, demasiado pesada. Más arena seguía saliendo de todas partes, subiendo sin pausa en el vestíbulo. Ya me llegaba a los muslos. Thorne me agarró del hombro. No podemos luchar. Tenemos que darle lo que quiere ahora antes de que nos entierre. El santuario.
No hay tiempo. La arena llegaba a la cintura. Aquí mismo, Leo, coge algo para escribir. Sacó su lista con manos temblorosas. La arena ya cubría el fondo. Corrí al mostrador. Abrí el cajón de golpe y agarré el registro de huéspedes y un bolígrafo. La arena estaba al pecho. ¡Hazlo!, grité. Thorne empezó a leer nombres. Su voz tembló al principio. Luego se afirmó, tomando el ritmo de una oración o invocación. Samuel Cortés, Robert Yates, James White, Michael Torres, David Chen, William Brooks. Al pronunciar cada nombre, algo cambió. La erupción caótica de arena se volvió intencionada. Dejó de subir y empezó a coalescer, formando figuras a nuestro alrededor, figuras humanas. Las veía ahora, figuras translúcidas hechas de arena arremolinada, cada una tomando forma al ser nombrada. Escribí frenéticamente en el registro de huéspedes, creando un nuevo documento, cada nombre inscrito en documentación oficial, haciéndolos reales otra vez en papel, dándoles existencia en tinta y permanencia. Thomas García, Anthony Lee, Christopher Anderson. Más fantasmas se materializaron, llenando el vestíbulo. No atacaban, escuchaban. 43 rostros formándose de memoria y polvo, cada uno desesperado y esperanzado y angustiado. Detrás, oía a Maggie golpear la pared de arena, su voz amortiguada pero viva. La arena había dejado de subir del todo, flotando al nivel del pecho, suspendida como esperando. Richard Martínez, George Taylor, Henry Johnson. 20 nombres, 30. Los fantasmas se hicieron más sólidos con cada reconocimiento. Ahora veía detalles, monos de trabajo gastados, cinturones de herramientas, rostros marcados por el trabajo y la esperanza, y el terrible conocimiento de sus últimos momentos, atrapados en la oscuridad. Paul Jackson, Stephen Wright, Daniel Hill, 40 nombres, 41, 42. Thorne alzó la placa corroída del minero que había encontrado la noche anterior. Su voz bajó a algo reverente. John Samuel Reeves. El 43º fantasma se formó justo delante de nosotros, más sólido que los demás, un joven de ojos amables y manos callosas. Nos miró a Thorne, a mí, luego al registro donde yo acababa de escribir su nombre. Por un instante su boca se movió, formando palabras que no oí pero entendí perfectamente. Gracias. Entonces, los 43 fantasmas volvieron su mirada hacia Thorne, y al unísono, la arena empezó a moverse, pero no hacia nosotros. Se alejó, fluyó como agua al revés, drenándose del vestíbulo con propósito e intención, bajando de pecho a cintura, a rodillas. El peso que nos aplastaba se levantó, reemplazado por algo que parecía alivio emanando de la propia arena. Los fantasmas permanecieron, sus formas translúcidas volviéndose más claras, mientras la arena que los formaba se separaba de la masa, consolidándose en 43 figuras distintas que nos rodeaban en círculo. Por un momento nadie se movió, nadie respiró. Los fantasmas simplemente nos observaron con expresiones que contenían 70 años de espera, de necesidad desesperada, de esperanza que los había sostenido a través de décadas de borrado y silencio. Ahora veía sus caras con claridad, no solo siluetas, sino individuos. Hombres que habían tenido vidas, familias, sueños truncados y luego negados incluso la dignidad de ser llorados. Entonces la pared de arena que sellaba el pasillo se derrumbó. No se desplomó, se disolvió, fluyendo en riachuelos que se movían con la misma gracia intencionada que el resto, revelando a Maggie de rodillas, tosiendo, cubierta de arena en ropa y cabello. Corrí tambaleándome hacia ella, las piernas temblando de agotamiento y adrenalina, y la ayudé a levantarse. Su cara estaba surcada de lágrimas y polvo, pero sus ojos contenían algo que no había visto antes. Comprensión, no miedo, no la vigilancia desesperada del contención, sino entendimiento de lo que acabábamos de presenciar. Están aquí, susurró, mirando a los fantasmas. Todos, los veo. Su voz tenía asombro, del tipo que viene de comprender por fin algo que temiste durante 30 años. Escucharon sus nombres, dijo Thorne suavemente, su voz quebrada por la prueba. Todavía sujetaba el registro donde yo había escrito cada nombre. La tinta corrida pero legible. Prueba en papel de que existieron. Por primera vez en 70 años, alguien pronunció sus nombres y lo decía en serio. Alguien reconoció que existieron. Uno de los fantasmas, Samuel Cortés, creí, reconociendo su cara de las fotografías, dio un paso adelante. Su forma titilaba como llama de vela, pero sus ojos se mantenían fijos en Maggie. Su boca se movió,
formando palabras que llegaron no como sonido, sino como sensación, una presión en mi pecho que se traducía directamente en significado. «Terminen esto. Habitación 12», dijo Maggie, comprensión inundando su voz. «Tenemos que terminarlo en el santuario como es debido, como debió hacerse hace 70 años». El camino a la habitación 12 fue como una procesión, una marcha fúnebre para hombres a los que se les negó 70 años atrás. Maggie iba delante, llevando la llave que había llevado colgada al cuello 3 décadas. Thorne la seguía con su cartera de documentos y fotografías, el peso de la obra de toda la vida de su abuelo por fin llegando a buen término. Yo cerraba la marcha, el registro de huéspedes apretado en mis manos como un texto sagrado, y a nuestro alrededor, a través de nosotros, los 43 fantasmas se movían, sus formas más sólidas a cada paso, respondiendo a nuestro reconocimiento con mayor presencia y coherencia. La puerta de la habitación 12 estaba abierta como la habíamos dejado horas antes, aunque parecía que habían pasado años desde la primera vez que vimos el santuario. Dentro el incienso se había consumido en ceniza, pero el aroma permanecía. Sándalo y salvia y algo más, algo que olía a memoria misma, a duelo retenido demasiado tiempo, a esperanza pospuesta pero no destruida. Maggie se situó en el centro, ante la mesa con sus 43 piedras. Tocó cada una, sus labios moviéndose en lo que podría ser oración, o disculpa, o ambas. Thorne extendió sus fotografías alrededor de las piedras con cuidado reverente, la cara de cada hombre mirando desde papel amarillento. Cada uno por fin visto, por fin real, por fin recibiendo el reconocimiento del que murieron privados. «Tenemos que hacer esto bien», dijo Thorne, su voz firme ahora, llena de propósito. Cada nombre, cada cara, cada reconocimiento que les negaron, cada historia que fue borrada. Empezó a leer de nuevo, pero esta vez era distinto. Esta vez contó sus historias con el detalle que su abuelo había preservado. Samuel Cortés, padre de 2 hijas, que tomó este trabajo para comprarles zapatos nuevos para el colegio y besó sus caras dormidas por última vez. Robert Yates, recién casado, cuya esposa nunca volvió a casarse, que esperó 40 años antes de aceptar que se había ido, que guardó su fotografía en la mesilla hasta que murió. James White, el viudo que mantenía a la familia de su hermana, cuyos sobrinos crecieron sin saber por qué su tío desapareció, sin entender el vacío que dejó su ausencia. Al pronunciar cada nombre con su historia, con su contexto, con el peso de vida perdida y duelo negado, el fantasma correspondiente avanzaba. Se acercaban al santuario uno a uno y vi algo extraordinario suceder. Cada fantasma tocaba su piedra, su fotografía, y en ese instante de contacto se volvían brevemente, brillantemente sólidos, plenamente humanos, plenamente presentes, plenamente reales por primera vez desde el 14 de octubre de 1947, y luego empezaban a desvanecerse, no con angustia o desesperación, sino con algo que parecía alivio, como un aliento contenido 70 años por fin liberado, como una carga llevada demasiado tiempo por fin depositada. Samuel Cortés sonrió mientras se desvanecía, su mano descansando en su piedra, sus ojos cerrándose con la paz de un hombre al que por fin se le permitió despedirse. Robert Yates se alargó hacia su fotografía, hacia la cara de su esposa visible en un rincón del marco, y vi amor en su expresión mientras se disolvía en luz y polvo y memoria correctamente honrada. Uno a uno avanzaron. Uno a uno Thorne pronunció sus nombres y contó sus historias. Uno a uno tocaron el santuario y se desvanecieron, liberados del limbo del borrado hacia lo que viniera después. Algunos sonreían, algunos lloraban. Todos nos miraron con gratitud tan profunda que me dolía el pecho. Cuando llegó el 43er nombre, John Samuel Reeves, Thorne colocó la placa corroída del minero en la mesa del santuario con manos temblorosas. El fantasma más joven, el de ojos amables que nos había dado las gracias, se acercó despacio, reverente. Tomó la placa, la sostuvo en manos translúcidas y nos miró a cada uno por turno. Su cara contenía paz y alegría y una ligereza que no había sido posible mientras estuvo atrapado. «Os recuerdan», dije, encontrando mi voz por primera vez desde que entramos. «A todos, os recuerdan ahora. Siempre os recordarán». John Samuel Reeves asintió una vez. Luego sonrió de verdad con alegría, y se desvaneció en luz que llenó la habitación como amanecer tras la noche más larga, calentando todo lo que tocaba. El silencio que siguió fue profundo, pero no pesado. El peso opresivo que había pendido sobre las arenas plateadas, la presión que sentía desde mi primera noche,
La vibración que se había vuelto tan familiar que había dejado de notarla, había desaparecido. El aire se sentía más ligero, más limpio, como después de una tormenta que deja claridad a su paso. Miré la radio del mostrador, visible por la puerta abierta. El ruido blanco se había aclarado por completo. Solo silencio. Silencio puro, vacío, pacífico. Se acabó, susurró Maggie. Se sentó pesadamente en el suelo, agotamiento y alivio y duelo luchando en su cara. Después de 74 años, por fin se acabó. Thorn se arrodilló junto al santuario, las manos temblando mientras ordenaba las fotografías con cuidado, asegurándose de que cada cara fuera visible, cada nombre honrado. Mi abuelo pasó toda su vida intentando hacer esto, intentando que alguien escuchara, que alguien le importara. Nunca llegó a verlo. Él lo vio, dije. No sabía cómo lo sabía, pero lo sabía. Todos lo vieron. Eso es lo que importa. Nos quedamos allí mucho rato, los tres, en una habitación que ya no era jaula ni válvula de presión, ni intento desesperado de contención. Ahora era solo un santuario, un memorial, un lugar donde hombres olvidados habían sido por fin recordados. Las semanas siguientes fueron un torbellino de decisiones y transformaciones. Maggie contactó con la Sociedad Histórica del Condado. Thorn aportó la documentación de su abuelo. Juntos trabajaron con funcionarios estatales para reconocer oficialmente el desastre de la compañía minera Silverton de 1947, para añadir los nombres de los 43 al registro público, para asegurar que existieran no solo en la memoria, sino en la historia. El motel Arenas Plateadas cerró a huéspedes normales. Mantuvimos la habitación 12 exactamente igual, pero transformamos las demás. La investigación de Thorn llenó la 9. Documentos, fotografías, cronologías del encubrimiento y su eventual exposición. La 7 se convirtió en una pequeña sala de proyección donde los visitantes podían ver un documental que Thorn compiló a partir de entrevistas con descendientes de los 43. La 3 albergaba artefactos recuperados del lugar del pozo sellado, que fue por fin excavado correctamente con ceremonia y reconocimiento completos. Yo me quedé, no porque necesitara el dinero o el escondite, sino porque había encontrado algo que no sabía que buscaba: propósito. Mis deudas en Reno ahora parecían problema de otra vida. Llamé a mis acreedores, establecí planes de pago, afronté lo que había estado huyendo. Ahora parecía manejable, conquistable, pequeño comparado con dar voz a 70 años de silencio. Maggie también se transformó. El cansancio que le surcaba la cara se desvaneció, reemplazado por algo que parecía paz. Había pasado 30 años manteniendo la jaula de su abuela, cargando un peso que nunca pidió. Ahora era libre de honrar a los 43 sin miedo, sin la vigilancia constante de los protocolos de contención. Mi abuela habría amado esto, me dijo una tarde mientras veíamos atardecer sobre el desierto desde el estacionamiento. Siempre decía que merecían algo mejor, solo que no sabía cómo dárselo sin arriesgar el desastre. Hizo lo que pudo con lo que sabía. Eso es todo lo que cualquiera de nosotros puede hacer, dije. El memorial abrió 6 meses después de la nominación. Vinieron funcionarios, descendientes, historiadores, investigadores paranormales y gente que había oído la historia y quería ser testigo. No ocultamos lo que pasó, ni el horror, ni los elementos sobrenaturales, ni el contención, ni la resolución final. La verdad merecía contarse completa. Era jueves por la noche, 3 meses después de la apertura del memorial, cuando hice mi última ronda antes de cerrar. Ahora cerrábamos a las 8:00, horario de museo, sin huéspedes nocturnos. La noche del desierto era fresca y clara, estrellas visibles en cantidades imposibles de ver en ciudades. Pasé por la habitación 12, ya no prohibida, ahora el centro del memorial. Los visitantes dejaban flores allí, piedrecitas con mensajes, fotografías de sus propios seres queridos perdidos. El santuario se había convertido en algo mayor que 43 hombres, mayor que una tragedia. Se había convertido en lugar para todos los olvidados, todos los borrados, todas las personas cuyas historias merecían ser contadas. Salí al estacionamiento, la misma grava que había crujido bajo las ruedas de mi camioneta aquel primer día desesperado. La tarjeta laminada de reglas estaba enmarcada ahora en el museo, etiquetada como artefacto de contención, vestigio de la época anterior a la resolución. Ya no había reglas que seguir, ni protocolos que mantener. El viento sopló, suave y cálido, levantando arena del desierto en espirales perezosas. Vi cómo la arena danzaba por el estacionamiento, formando figuras que podrían ser aleatorias,
podrían ser intencionadas. Por solo un momento, 3 segundos, quizás 5, la arena se organizó en 43 formas distintas, con figura humana, de pie en círculo como habían estado en la habitación 12 durante la nominación. Luego el viento cambió y volvieron a posarse en la tierra. Solo arena, solo polvo, solo el desierto siendo desierto. Pero el silencio que siguió no estaba vacío. No estaba cargado de espera ni desesperado de necesidad. Era pacífico, completo. El silencio de una historia por fin contada, de una deuda por fin pagada, de hombres por fin autorizados a descansar. Comprendí entonces lo que la entidad había intentado comunicar todo el tiempo a través de golpes y arena y reglas que imitaban cuidado. No una amenaza, no una posesión, solo una necesidad humana simple que trascendía muerte y tiempo y las fronteras entre lo que es y lo que fue. Recordadnos, reconoced que existimos, dejad que nuestras vidas tengan sentido. Se lo habíamos dado. Los 43 eran reales ahora, permanentemente, en la historia y la memoria y el memorial físico que llevaba sus nombres. Ya no eran prisioneros, ya no eran ecos atrapados en un bucle psíquico de necesidad desesperada. Estaban en paz, por fin, verdaderamente en paz. Cerré la puerta del Centro Memorial Arenas Plateadas y me dirigí a mi camioneta. No el trasto oxidado con que llegué, sino una más nueva pagada con trabajo constante y propósito honesto. Ya no huía, ya no me escondía. Solo era Leo Hayes, 26 años, trabajando en un memorial en el desierto de Nevada, ayudando a contar historias que merecen ser contadas. Mientras me alejaba, miré por el retrovisor una última vez. El motel permanecía quieto bajo las estrellas, luces apagadas, asentado en su nuevo propósito. Y si el viento arremolinaba la arena en formas que parecían 43 hombres saludando a Dios, bueno, había aprendido que algunas cosas no necesitan explicación. Algunas cosas solo necesitan ser reconocidas. Sonreí y seguí conduciendo hacia la noche del desierto, dejando atrás las arenas plateadas, sabiendo que estaban exactamente donde debían estar.